tenemos la suerte y el placer de contar con Miguel Ángel Tirado Ramos, que es inspector de educación de las Islas Baleares. Doctor, licenciado, máster, profesor de la Universidad de las Islas Baleares en la formación del profesorado y también en formación, evaluación, programación, innovación y función directiva dirigida a docentes. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la supervisión y el acompañamiento a los centros educativos. Su labor se centra en el impulso de planes de mejora basados en evidencia, con especial atención a la equidad, la calidad educativa y el desarrollo profesional docente. En su intervención nos va a hablar de la competencia lectora como base del aprendizaje en todas las áreas del currículum y como elemento clave del éxito académico del alumnado. Todo ello partiendo del análisis de datos objetivos sobre aprendizajes esenciales. Nos va a proponer una línea de trabajo en la que la inspección educativa tiene que actuar como agente de acompañamiento y orientación, especialmente en aquellos centros que se enfrentan a mayores retos como pueden ser las desigualdades y las necesidades específicas. También va a abordar en su ponencia el uso pedagógico de los datos procedentes de evaluaciones tanto internas como internas, la identificación temprana de dificultades lectoras, la aplicación de estrategias preventivas y de refuerzo. Además, compartirá con nosotros herramientas prácticas y experiencias de asesoramiento exitosas con el objetivo de fortalecer la planificación didáctica, orientar la toma de decisiones y garantizar el derecho de aprender de todo el alumnado desde un enfoque inclusivo y fundamentado en la evidencia. Sin más dilación, le damos la palabra a nuestro compañero Miguel Ángel Tirado Ramos, a quien agradecemos su generosa participación en esta jornada. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, me levantaré, que los que me conocéis sabéis que yo necesito movimiento. Buenos días a todos. Un honor estar en un lugar como este. Muchas gracias a la organización por confiar en mí. Gracias, Ana, por confiar en mí. Gracias al presidente. Gracias a todos por haber venido. Y yo tengo ahora una oportunidad inmejorable de poder trasladaros algunas cuestiones que creo que son relevantes en relación con lo que como inspectoras e inspectores de educación podemos hacer a nivel de centros. Han habido unas magníficas ponencias. Me ha gustado mucho la estructura. Bueno, Vicente, en el argot futbolístico, se dice que me la ha dejado botando para chutar, ¿ya? Me la ha dejado muy bien. Ha hablado de la importancia de las evidencias, de los datos para tomar decisiones. Y también nos ha dejado claro que la cosa no va bien. Eso significa que podemos hacer mucho. Y, de hecho, soy firme defensor del papel de la inspección para la mejora del aprendizaje en los centros. Y eso es lo que quisiera trasladaros hoy con algunos ejemplos. Luis hizo un nivel de concreción mayor, ¿no?, yendo al papel de los programas, ¿no?, de la inspección educativa para priorizar actuaciones y la importancia de la función directiva, que es imprescindible. Sin los directores y directoras de centros no podemos hacer nada. O sea, nada. O conseguimos esta confianza que nos permita trabajar en el centro como uno más, o no hay manera de impulsar mejoras. Juan Antonio hizo un complemento al hilo conductor magnífico con el tema del análisis crítico de la normativa. Aprendí una cosa y hoy la voy a aplicar. Juan Antonio habló claro, con mucha claridad, porque estamos invadidos por los eufemismos. Actualmente es todo eufemismo y se agradece cuando se habla claro. Por tanto, muchas gracias. Aprendí que lo primero es dejar la tesis clara. Y es lo que voy a hacer en la primera parte, dejar mi tesis clara.
Y mi tesis, para que se entienda lo que voy a proponer después, es que el conocimiento sí que importa. No existen las competencias vacías de conocimiento, no existen. No se puede pensar críticamente sobre aquello que criticamos sin saber sobre ese asunto. Ni comprendemos lo que leemos si no tenemos el suficiente vocabulario para comprender lo que está ya escrito. Entonces, bajo esa perspectiva, se entenderá después mi intervención a nivel de centros. Esa será la primera parte, será muy breve. Después me centraré en la parte de lectura, el asesoramiento de la lectura. Fijaos que yo he puesto aquí el papel de la lectura y entre paréntesis de la escritura, porque necesitaría una ponencia solamente para hablar de la escritura. Porque la escritura es aquel hermano pobre, aquel hermano que tenemos un poquito como abandonado. Todos son planes de lectura y los planes de escritura. Enseñar a escribir es mucho más difícil que enseñar a leer. Escribir no solamente es transmitir ideas, es tener ideas, es organizar el pensamiento. Diría que enseñar a escribir es equivalente a enseñar a pensar. Por tanto, si no se hace desde una perspectiva bien estructurada y actualmente, en general, o al menos en la zona donde vivo, no se está haciendo, difícilmente podemos conseguir estudiantes que piensen por ellos mismos si no son capaces de escribir bien y de organizar bien el pensamiento. Pero esto es que me estoy lanzando por la escritura y no toca hoy. Por tanto, esto lo dejaremos para otra ocasión. La última parte, esta será la segunda, la parte de cómo asesorar a los centros y cómo impulsar mejoras basadas en datos. Esa será la segunda parte. Y la tercera parte sí que me gustaría hacer una cuestión un poquito más técnica, si me permitís, y hablar del indicador en sí, cómo ayudar a los centros a elaborar un buen indicador, cómo asesorarles para producir mejoras y tomar decisiones, porque al final lo más importante del dato son las decisiones que tomas para mejorar el aprendizaje. Esto es lo más importante, no es solamente mirar el dato, es tomar decisiones. Y lo haré, ya que se ha hablado de la importancia de... Bueno, lo hemos podido ver cuando nos han proporcionado los datos y es una cosa que he hecho ahora mientras... Voy a hacer el cambio. Voy a cambiar de indicador. Estamos viendo cómo de primaria a secundaria pasan cosas. Pasan cosas. De forma que a veces hay alumnos que dejan de aprender lo que deberían aprender a partir de los niveles que había mostrado en primaria. Esa transición primaria-secundaria es un tema muy nuestro, porque solamente la inspección, solo los inspectores podemos coordinar el trabajo de diferentes centros. Así que he decidido hablar sobre este indicador y cómo lo he trabajado yo en una de las zonas en las que trabajo, como experiencia. Os mostraré pues, cómo analizamos los datos, cómo tomamos las decisiones conjuntamente con los centros. Esa será la tercera parte. Bueno, y esto es la introducción. Voy a empezar ya. Para hablar de la tesis, del conocimiento sí que importa, es que no puedo dejar de proyectar estas viñetas. Mi hijo tiene 10 años y aún no sabe leer. ¿Aquí qué pasa?, le pregunta a la directora. Este proyecto aún no lo hemos trabajado. Ahora estamos haciendo talleres de inteligencia emocional olfativa. Me lo creo, me lo creo. Ya veo que usted añora aquellos colegios autoritarios que imponían disciplinas militares. Es decir, aquí o estamos en la innovación más romántica o todo tiene que ser enseñanza autoritaria. Hay muchos puntos intermedios que hay que explorar. Esto es una viñeta de un diario generalista que nos indica que si un viñetista de un periódico generalista pone una viñeta como esta, es que la sociedad está preocupada. Hay una preocupación y, sobre todo, una pérdida de confianza. También, escuchando la ponencia de Vicente, he incorporado 2 elementos más para esta primera parte, antes de entrar ya en la parte de lectura, que me gustaría destacar. Él ha puesto un ejemplo de Pisa, 15 años, y las gallinas. Las gallinas. Yo no sé si él ha leído el enunciado. El nivel de vocabulario
era un nivel de vocabulario, o sea, las gallinas, pata, enferma, o sea, una cosa bastante básica. Vicente ha explicado cómo los niveles menores de nivel 2 son los que, bueno, lo que PISA considera que esa chavala de 15 años no está en disposición de vivir en la sociedad pensando por él mismo. Vamos. Bien, se ve cómo del 2012 al 2022 esa franja inferior a nivel 2 ha descendido. Es decir, que la cosa no va demasiado bien. Tranquilos, en Baleares estamos peor, o sea, que no os preocupéis. Pero aquí lo preocupante no es esto, y es lo que quisiera destacar. Y quiero destacarla con absoluta, bueno, intensidad. Cuando separamos a los estudiantes por niveles socioeconómicos y ponemos aquí a los de contextos más pobres, no tanto, normales, y contextos ricos, es decir, los dividimos en 4 cajoncitos, los de contexto pobre, casi no llega la mitad los que no son capaces de resolver el problema de la gallina, que es de nivel 2. Esto es un problema para la democracia, porque estamos expuestos a la absoluta manipulación. Ha hablado también de que, bueno, PISA ha mostrado cómo solamente uno de cada 10 estudiantes es capaz de diferenciar entre hechos y opiniones. Esto es una cuestión que requiere pensar sobre ello. Cuarto cuartil son los que están en contextos más ricos, que tampoco es que la cosa esté muy bien. Bien, si os fijáis, no hay excelencia, y esto se puede lograr. Aquí todos tenemos buena competencia lectora, y voy a fijar mi tesis antes de pasar a los indicadores de lectura. Aquí todos tenemos buena competencia lectora, y yo estoy defendiendo que la clave no es la competencia en sí misma, que como tal no existe. No existe porque si no entendemos, si no tenemos vocabulario sobre lo que leemos, yo no puedo transferir habilidades de competencia lectora a textos que no comprendo. Vamos a comprobarlo. Aquí todos tenemos buena competencia lectora. El tejido de la realidad. Voy a leerlo con prosodia. En el paradigma epistemológico contemporáneo, quedaos con la idea principal, las secundarias y reflexionad, evaluad el contenido del texto, por favor. En el paradigma epistemológico contemporáneo, la convergencia entre la teoría cuántica y la topología algebraica desafía convenciones. ¿Cómo no lo había pensado antes yo? La fenomenología cuántica deconstruye axiomas y revela dualidades en el entrelazamiento cuántico que genera una complejidad emergente. Pues claro, los estudiantes que fallan contra la comprensión lectora y se están pegando castañas contra la barrera de la lectura, están experimentando esto que nosotros estamos experimentando ahora mismo. ¿Cómo queremos que lean textos si un porcentaje bastante alto del vocabulario que contiene el texto no lo comprenden? Pues nos pasaría una cosa así. Comprendemos lo que leemos a partir de lo que sabemos. La crisis de lectura no es una crisis de lectura, es una crisis de cultura, de conocimientos. Y es un elemento fundamental, de conocimientos profundos. Es un elemento fundamental sobre el cual voy a insistir, nada más acabe la tesis. Todos valoramos indicadores de este tipo, que son necesarios. Porcentaje de alumnos que obtienen el título de graduado en 4 cursos. En el instituto es un indicador que todos los centros normalmente tenemos. ¿Cuántos entran por la puerta y salen a los 4 años? Yo he puesto aquí un interrogante porque como indicador de rendimiento, de resultado, puede estar bien, de resultado, pero no es un indicador de aprendizaje.
No es un indicador de aprendizaje, porque Vicente nos ha demostrado que las competencias matemática y lectora están disminuyendo y las titulaciones están aumentando. Es decir, cada vez tenemos más titulados en graduado en educación secundaria y menos niveles de lectura y matemáticas. Alguna cosa está pasando. Alguna cosa está pasando. A ver si lo que estamos haciendo es, como el índice de masa corporal que indica el sobrepeso es de 24 y tenemos mucha gente con sobrepeso, vamos a ponerlo a 30 y así tenemos menos gente con sobrepeso. Es decir, cambiamos el indicador. Pensad críticamente sobre estos conceptos. Tranquilos, no podéis porque están inventados. Pensad ahora críticamente sobre estos otros. Ahora sí, ¿eh? Un alumno de cuarto de ESO ve lo mismo arriba que abajo. Por tanto, pensamos críticamente sobre lo que sabemos. Si no lo sabemos, además, por mucha información que esté en Internet, resulta que la información de Internet no es conocimiento. El conocimiento es la apropiación selectiva de la información para relacionarlo con lo que ya sabemos. Cuanto menos sabemos, menos posibilidades de saber cómo buscar información en Internet y más expuestos a la manipulación. Esto es lo que vemos cuando no se recogen datos para tomar decisiones. Nada. No se ve nada y no se pueden tomar decisiones. Nada. No se ve. No se ve. Y aquí podemos hacer un trabajo de asesoramiento a los centros muy interesante que además agradecen una vez los has convencido. Ahí hay todo un trabajo de sensibilización imprescindible. Cuando además los datos se recogen a la virulé sin un cierto rigor, se ve esto. Parece que viene una curva y que nos la vamos a pegar, pero no estamos seguros. Bien, dicho esto, os quiero, esto no son el cocido este mareado, creo que se llama por aquí, bueno, un tipo de cocido. Esto representa lo siguiente. Lo que voy a decir es un poco polémico. Permitidme el atrevimiento. Si no hacemos lo que toca hacer en cada momento de la educación básica, ¿no estaremos cocinando dificultades de aprendizaje que se están cociendo a fuego lento? Si cada uno no asume su responsabilidad en las diferentes etapas educativas. La UNESCO y otros estudios indican que entre el 15 y el 20%, perdón, entre el 10 y el 15% de los estudiantes tendrán en algún momento dificultades de aprendizaje. De ellos, entre el 5 y el 7%, necesidades educativas especiales. He dicho entre el 10 y el 15%. En los centros donde empezaba trabajando, y miramos este elemento, en uno habían 185 etiquetas necesidades educativas de apoyo educativo. No sé cómo le llamáis aquí, allí se llaman NESE. Había 400 alumnos. 185, 400 no me acaba de encajar el porcentaje. ¿No estaremos cocinando necesidades educativas si no se hace lo que se toca hacer? Y aquí es donde entra el elemento de la prevención. Sobre ello hablaré. Y por último, y me meto en los indicadores de lectura, los datos son relevantes para valorar pues, si lo que hacemos a nivel de innovación mejora el resultado o no lo mejora. Si nosotros estamos innovando ahí de forma espectacular en cuestiones de escritura y resulta que los niveles no mejoran, alguna cosa tendremos que cambiar. Nos sirven para valorar las tendencias. Toda innovación debería ser evaluada en términos de aprendizaje. Si no produce mejoras en la lectura y la escritura, habrá que pensárselo. Pero lo más relevante no es eso. Lo más relevante es que nos permiten identificar qué ventana abrir, porque detrás de los datos hay niños y niñas. Hay niños y niñas. ¿Qué ventana abrimos
para ayudar a ese niño o a esa niña. Valorar las causas de la falta de aprendizaje e impulsar mejoras. Esto no es una lucha cuantitativa-cualitativa, no. Las dos son necesarias. Sin la primera, la segunda no es posible. Sin los datos no sabemos qué ventana tenemos que abrir. Porque el foco está aquí, en el aprendizaje. Y aquí creo que como inspectores e inspectores de educación realmente pienso que podemos hacer mucho. Bien, me meto en la lectura, segunda parte. Bueno, si alguno de vosotros está haciendo enseñanza en la universidad de posgrado, sabéis que en el posgrado los niveles de lectura y escritura de nuestros alumnos le echamos la culpa a los del grado. ¿Qué están haciendo? Los del grado dicen, bachillerato, ¿para qué está sirviendo? Los de bachillerato se meten con los de eso. ¿Pero esto qué es? Los del instituto de eso miran a los de primaria diciendo, a ver si asumimos nuestro papel. Los de primaria miran a los de infantil. Y los de infantil, por cierto, la etapa básica del sistema educativo, como bien se ha reflejado, los de infantil ya no les queda otra que echar la culpa a las familias. No quedan ya más responsabilidades posibles. Vamos a ver las responsabilidades. Cuando se habla de asesoramiento por parte de la inspección basada en datos, es también basada en la evidencia empírica de la cual disponemos. Y yo creo que en eso tenemos un margen interesante de mejora. Pensar en lectura es pensar en cuáles son los componentes necesarios para que se produzca la comprensión lectora. Y pensar en los elementos necesarios para que se produzca la comprensión lectora, que está bien investigado, la investigación ya es muy amplia. Pensar en cada uno de estos elementos significa ubicarlos en las diferentes etapas para poder centrar el trabajo y la evaluación en los diferentes momentos. Básicamente, la investigación acredita que hay los siguientes elementos. Hay una serie de elementos que nos ayudan el aprendizaje de la descodificación. Una serie de prerequisitos de infantil que son imprescindibles, sobre todo de aquellos niños de contextos culturalmente bajos. Por tanto, sabemos que hay una fase que adquirimos la habilidad, la descodificación. Muy bien, ¿qué está haciendo el centro para ayudar a adquirir esa habilidad? Pero a partir de tercero de primaria, la investigación también es bastante profunda en esto, tercero de primaria marca ese margen entre aprender a leer y utilizar la lectura como medio para aprender. De forma que un mismo niño, niña, que leen al mismo ritmo, descodifican igual, ¿de qué depende que uno comprenda y el otro no? Pues vamos a ver cómo podemos asesorar a los centros para mejorar esa intervención vinculada directamente a cómo utilizar la lectura, no en clase de lengua, en todas las áreas, como medio para aprender. Y vamos, aquí la escritura es fundamental, pero bueno, esto no toca hoy. Veamos estos elementos. Primero hay que aclarar, porque es que yo aún tengo debates en infantil para explicarles que el aprendizaje de la lectura no es natural, no es como si te saliera un diente, no. No, es que vamos a esperar, es que no está maduro, pero ¿eso qué significa que no está maduro? ¿Y quién evalúa la madurez? ¿Qué significa esto? No es natural. Nuestro cerebro no está pensado para leer ni para escribir. No, necesita hacer toda una serie de reciclaje neuronal que es imprescindible hacerlo en determinados momentos. Porque si no se hace, empezamos a cocinar necesidades educativas. Entonces, tenemos muy claro que la comprensión es el elemento central. Leemos para comprender, si no, ¿para qué leemos? No leemos como para ir en bici, no, leemos para
para adquirir conocimientos, para disfrutar de la lectura, leemos por diferentes propósitos, pero necesitamos comprensión. En todo, el vocabulario, los conocimientos generales y específicos son aquello que sustentan la comprensión. Que lógicamente alguno dirá, ostras, en 3 añitos, bueno, es que en 3 añitos se hace a través del lenguaje verbal la adquisición de vocabulario y de conocimientos. La lectura en voz alta del maestro o la maestra es un elemento fundamental. El trabajo de prelectura, lectura, poslectura, para asegurar que van ampliando el vocabulario. La descodificación, asignar fonema-grafema, es imprescindible. Os animo a que, de buen rollo, cuando con la dirección de los centros y tal, de primaria, preguntéis, ¿qué método utilizáis para enseñar a leer? Preguntadlo. Si la respuesta no es inmediata, algo está fallando. Porque si no se tiene clara la metodología para enseñar a leer, la que funciona, método global, ya está descartado por la investigación. Método fonético es el que tiene mayor evidencia empírica. La fluidez, que como sabéis es la relación de velocidad de lectura y prosodia, que es el canto de la lectura, la entonación, el uso de las pausas, etc. Evidentemente, la motivación intrínseca por leer. Cuando uno se siente eficaz leyendo, lee más. Y cuanto más lees, más aprendes. En cambio, cuando no te sientes eficaz leyendo, lees menos, con la consecuente disminución en el vocabulario. Y en infantil es imprescindible el trabajo de conciencia fonológica, que para aquellos que no dominéis la cuestión es simplemente ser consciente de que el lenguaje verbal está compuesto de sonidos. La manipulación de esos sonidos es la conciencia fonológica. Bien, vamos a ver qué podemos hacer como inspectores en cada uno de ellos. Bueno, me centraré en 2 o 3 porque no tengo tiempo de abordarlos todos. Bien. Si sabemos que la conciencia fonológica es un prerequisito imprescindible, lo voy a poner aquí, un prerequisito imprescindible para la lectura, lo avala la investigación. Es más, la investigación además avala que los niveles de conciencia fonológica en infantil determinan cómo leerá el niño o la niña en cursos posteriores. Es un elemento central. F, O, K, A, foca, que tiene 4 sonidos, eso es la segmentación fonémica. Ser consciente de esto, y se puede hacer con juegos, se puede hacer, bueno, la verdad es que disfrutan bastante los chavales. Esto es requisito fundamental para el aprendizaje de la descodificación. Si sabemos que eso es esencial, siempre hay que preguntarse 3 cosas. Nosotros, como inspectores, conjuntamente con los equipos pertinentes. Me encantan las reuniones con infantil, con esas sillitas pequeñitas, yo voy ahí con ellos y charlamos sobre la cuestión. Muy bien. Creo que Vicente también lo ha comentado, la importancia de estar en centro, pero estar en centro no solamente a nivel de equipo directivo, sino estar en centro significa en centro. Es decir, vamos a hablar de conciencia fonológica en infantil, pues vamos a hablar, nos reunimos ahí y hacemos un mini claustro de infantil para charlar sobre la cuestión. Hay que preguntarse 3 cosas. Una, si sabemos que esto es relevante, ¿qué estamos haciendo? Si sabemos que esto es relevante, ¿qué podemos hacer? Y si sabemos que esto es relevante, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo evaluamos? Y aquí es donde nuestro asesoramiento es imprescindible. Os voy a poner ya ejemplos míos prácticos. Bien, en la primera vez que evaluamos la conciencia fonológica lo hicimos en primero de primaria. Ya os digo que lo que más, al menos a mí, más me ha costado es hacer la primera evaluación conjunta con el centro, porque hay que superar algunas reticencias a la evaluación, ya que se sienten, bueno, hay que evitar que se sientan, ostras, que la conciencia fonológica está muy mal, es por culpa mía, no es culpa de nadie, aquí vamos a mejorar entre todos, ¿no? Muy bien, pues
Hicimos en primer trimestre de primero de educación primaria de esta escuela, hicimos una prueba de segmentación fonémica. Hay pruebas liberadas, hay muchas. Hay un programa que se llama Proconfo, no sé si hay alguien aquí de Aragón, que es espectacular, que te pone, vamos, aparte de la evaluación, te dice todo lo que se puede ir trabajando desde tercero. Hay planteamientos en determinadas editoriales muy interesantes referentes a el trabajo de la conciencia fonológica para el maestro, como material. Segmentación fonética y principio alfabético. El principio alfabético no es otra cosa que la relación grafema-fonema, es decir, que la T suena como suena cada letra. Muy bien. He quitado los alumnos porque estaría gracioso que en un acto de inspección educativa trajera los nombres de los alumnos, ¿no? Estos son alumnos, estos de aquí serían alumnos, segmentación fonémica, principio alfabético, pasamos la prueba, segmentación fonética, no hay nadie en verde. Esto es un centro de un contexto sociocultural y económico bajo. Aquí se empiezan a cocinar las necesidades educativas. R significa nino, nino, ambulancia, hay que hacer alguna cosa. Naranja, bueno, está la cosa ahí. Y verde es que, bueno, que está perfectamente preparado para la aplicación del método fonético en el aprendizaje de la lectura. Muy bien. Esto de aquí, que son los resultados, por cierto, también hay, este de aquí es de la prueba PAC-VAL, P-A-C de Cataluña, B de Barcelona, A-L. Son unas pruebas que están liberadas y que te dan hasta la hoja de cálculo y todo para poner los datos. Y te salen los datos y además está tan bien hecho que tienen toda una documentación sobre cuando es R, que requiere intervención, pues cuáles pueden ser las causas para analizarlas y poder tratarlas. Bien. El tema no solamente son los datos. Y ahora voy a explicar un poquito cómo llevar a cabo una prueba, por ejemplo, como esta. Claro, para llevar a cabo una prueba como esta, lo primero que hay que hacer es la parte de sensibilización y de confianza. Sin confianza y sensibilización sobre la cuestión, no hay posibilidad de hacer nada en el centro. O yo soy incapaz. Esto se hace, como sabéis, todos los que estáis trabajando en centros, se hace con el trabajo diario, que tú vas ganando confianza en el centro para poder entrar a cuestiones como puede ser la evaluación, en este caso, de la conciencia fonológica. Bien, esto es lo primero, sensibilizar. Después hay que decidir cómo lo vamos a evaluar, es decir, qué instrumento vamos a utilizar. Y después, cómo lo vamos a aplicar. Mirad, esta prueba la aplican los, que no sé cómo se llaman aquí, los equipos de apoyo. Los equipos de apoyo, no sé si tienen el mismo nombre aquí. Los equipos de apoyo. La aplican los equipos de apoyo, ¿por qué? Primero, porque los maestros van hasta arriba del trabajo diario, y segunda, porque mientras están haciendo la prueba ya detectan cosas, ya ven, ya observan. Y por tanto, ya se pueden tomar decisiones de forma inmediata. Por tanto, los equipos de apoyo son los que aplican. Con los datos en la mano se toman decisiones. Entonces, es una reunión de equipo docente para tomar decisiones sobre cómo mejorar estos prerequisitos imprescindibles de lectura para determinados niños. Evidentemente, esta prueba, por ejemplo, la pasamos, después hablaré del indicador. Esta prueba, por ejemplo, la pasamos de forma sistemática, ya está institucionalizada desde hace 5 años, en mayo de 5 años, es decir, en sexto de educación infantil. Porque además es información imprescindible para primaria, coordinación infantil primaria. Si hay un dato importante es justamente los niveles de segmentación fonémica y principio alfabético de los niños, aparte de otros elementos como la autonomía, etc. Es información relevante.
¿Para qué nos sirve también? Nos sirve para valorar si aquello que vamos a hacer para mejorar la conciencia fonológica de los niños tiene incidencia en su mejora. Porque si siempre la pasas en el mismo momento, ayuda a que, ostras, hemos estado 3 años trabajando conciencia léxica en 3 años, silábica en 4, léxica, fonémica, experimentación fonémica, la parte de fonemas ya en el último curso, pues vamos a ver si esto ha tenido impacto o no ha tenido impacto. Bien. Por cierto, solamente una cuestión. No sé si aquí hay algún especialista en audición y lenguaje o del ámbito de la orientación. Y no sé si os pasa en vuestros centros, pero nosotros tenemos una acumulación de demandas de intervención en 3º y 4º de primaria. Vamos, cuando ya ves que ahí algo está pasando. Demanda de intervención. Se hace la demanda de intervención y cuando se detecta lo que se detecte, imaginemos una dislexia, los expertos ¿qué hacen? Cogen a María, que se le ha detectado lo que se le haya detectado, y se van al trabajo de segmentación fonémica, de conciencia fonológica, que se debería haber hecho y muchas veces no se ha hecho. Es decir, en la gran mayoría de dificultades de aprendizaje, lo que se hace para la mejora de la lectura es irse al trabajo de conciencia fonológica. Por tanto, si se hace cuando se tiene que hacer, se pueden prever las dificultades futuras. Y que María no se esté dando castañas contra las palabras hasta que llega a 3º de primaria sufriendo 3 años y con la consecuente bajada de autoestima. He hablado un poco de la conciencia fonológica. Cada uno de estos elementos nos da para mucho, pero quiero presentaros algunos. La descodificación simplemente es lo que os he comentado antes, de animar a saber cuando empiezan ya el trabajo de descodificación, cómo lo hacen. ¿Vale? ¿Cómo lo hacen? Voy a la parte de fluidez porque voy a hablar del indicador maldito. Ese indicador que nadie quiere hablar de él, porque es un indicador absolutamente autoritario. La velocidad lectora. Es un indicador malvado. Es un indicador malvado. La fluidez se compone de velocidad y se compone de prosodia, de entonación. Sabemos que la investigación avala que a mayor velocidad al principio, cuando no te estás pegando castañas contra las palabras, aumenta la comprensión, lógicamente porque acabas la oración y tú puedes recordar el inicio de la oración. Si vas tan lento y te vas dando con las barreras, tu memoria de trabajo no recuerda las palabras iniciales, no puedes comprender el contexto de la frase. La velocidad y la comprensión van de la mano en los primeros cursos. Primero, segundo, tercero van de la mano. Después ya no es relevante la velocidad a la que lees. Ya no es tan relevante. Pero sí al principio. Vamos a ver cómo aplicamos esto. Bien. Me he inventado los nombres para ponerlos un poquito más personalizados. Estos son datos reales de un centro en el cual decidimos evaluar la velocidad lectora en 1º y 2º de primaria y la eficacia lectora en el resto. Eficacia lectora, como sabréis, es la combinación de velocidad y comprensión. En 1º y 2º curso solamente velocidad porque ya tienen bastante con el esfuerzo mental que requiere la descodificación. Bien, datos de 5º de primaria. Cogemos esta tabla de referencia. Esta tabla, arriba tenéis el metaanálisis sobre la cual se basa. La tenéis, creo que la tendréis en los materiales. Bueno, aquí tenemos los resultados de velocidad lectora, la parte de velocidad solamente en 5º de primaria. Voy para atrás un momento porque quiero matizar una cosa.
Esta escala que tenemos aquí, que la hemos adaptado, se lee de la siguiente forma. Nos da igual que esté en rojo o en azul. Lo importante es que tenga color. Da igual que lea más lento o más rápido. Lo importante es que tenga color. Si está en gris, es que aquí hay que trabajar. Es que hay que trabajar. Porque si no, son chavales que, con esos niveles de lectura, ya estoy hablando de niveles de descodificación, llegan al instituto, entran las hormonas y se monta un pollo. Hormonas con falta de comprensión lectora es una mala combinación. Y tenemos que aplicar los procedimientos disciplinarios que Juan Antonio nos explicó. Bien, en base a esta escala, aplicamos. Esto es una hoja de cálculo, no hemos utilizado ningún material muy especial. Vemos que es que la mayoría está en gris. La mayoría está en gris. Simón lee a un nivel de tercero de primaria estando en quinto. Adrián lee a un nivel de cuarto de primaria estando en quinto. Ángel es una máquina, es real este chaval, es una máquina. Hay que darle más. Emma, tercero de primaria estando en quinto. Claro, si hemos dicho que a partir de tercero de primaria la lectura es imprescindible para el aprendizaje de todas las áreas, lo que se puede inferir es que estos niños y estas niñas están teniendo un déficit en la adquisición de conocimientos imprescindibles para la comprensión lectora, que se va agrandando a medida que pasan los años. Nos sentamos con el equipo docente de quinto, analizamos conjuntamente. Os animo a que analicéis conjuntamente con los equipos docentes. Además, lo hace solamente al principio cuando, para orientarles un poquito sobre cómo analizar datos y cómo tomar decisiones. Después, los centros van solos y después solamente te hacen determinadas preguntas de asesoramiento. Veamos. Aquí tenemos la comprensión, porque había hablado de la eficacia lectora, esto es en quinto. Lo que está en rojo es que no, aquí los colores los tenemos girados, los tenemos mal. En rojo es que no llega al mínimo de comprensión, ¿vale?, con las preguntas que le hemos establecido, de aquel mismo texto en el que se ha valorado la velocidad lectora. Bien, aquí vemos que tenemos a Ángel, que efectivamente es una máquina. El tío comprende y lee a un ritmo bastante bueno. Tenemos aquí que no nos preocupan. No nos preocupan porque comprenden lo que leen mínimamente y tienen van lentos, pero comprenden. No nos preocupan y acelerarán. Tenemos aquí a todos estos de aquí: Adrián, Almendra, Neda, Carla, Juan, Leni, Jorge, que ni entienden ni descodifican. Carne de cañón, si no se actúa de forma inmediata. Ni no. Claro, ¿cómo queremos que estos chavales saquen rendimiento, saquen provecho de las 20 minutos o media hora de lectura del plan lector? ¿Cómo van a sacar rendimiento o aprovechamiento de ello? Si es que realmente están teniendo muchas dificultades. Hay muchas estrategias para llevar a cabo. Perfecto, pues vamos no solamente a probarlas, sino a ver si funcionan. Y aquí tenemos un caso diferente. Tenemos a Francisca y Martina que leen, pero no entienden nada. O sea, su nivel de comprensión es muy bajo. No entienden el vocabulario que hay ahí, que es el vocabulario que consideramos que es propio para este curso. Es que el tratamiento o la forma de abordarlo de Francisca y Martina es diferente del de Jorge. Es diferente del de Jorge. Bien. Voy a la parte de vocabulario. Aquí voy a entrar directamente en el que creo que es el elemento central.
Quiero proporcionar algunos datos. Bien, se ven aquí más o menos de fondo. Este niño lo veis aquí sonriente, 9 años. Me los ha sacado la inteligencia artificial, no os penséis, ¿eh? Este niño, 9 años, y contexto favorable, culturalmente rico, de estos que tienen libros en casa que decíamos antes, de estos que hay interacción en casa hablando, estos que el padre y la madre le preguntan cómo le ha ido en la escuela y hablan sobre cómo le ha ido, de estos que van de viaje y se van a París, ven la Gioconda y después el domingo comentan que la Gioconda la van a cambiar de sitio para cobrarle a los turistas. Es decir, estamos hablando de niños con un nivel de contexto cultural elevado. Aquí tenemos otra niña, Carlos y Carla. Venga, los voy a bautizar. Que es todo contrario, es un contexto culturalmente pobre. No se encuentra nadie cuando llega a casa, solos, mucha tableta, eso sí. El padre ni está ni se le espera, la madre trabaja todo el día, desde luego no está para leerle cuentos por la noche cuando llega. Es que el hecho de que le lean cuentos a Carlos, le estás poniendo a 78.000 palabras más que a Carla. He dicho 78.000 palabras, la investigación está allí. 78.000 palabras por un libro ilustrado cada noche entre los 0 y los 5 años. Les estás poniendo a 78.000 palabras más por año. Es vocabulario necesario para la comprensión. Ahí es donde empiezan las diferencias de partida. Si la escuela pública no logramos compensar esas desigualdades de partida, pues no sé, apaga y vamos. Bueno, diré también con fondos públicos. Bien, pero es que la interacción, la investigación lo que dice es que también en la interacción se da un déficit, normalmente, probabilísticamente, un déficit en las palabras, en la interacción diaria. No solamente en la interacción, sino en la calidad de la interacción. Hay más negaciones en un ámbito más pobre, negaciones, prohibiciones, porque lógicamente hay mayor tensión por la situación económica que en una situación rica donde hay más afirmaciones, elogios, que negaciones. La interacción se da bastante más en contextos culturalmente más ricos. Pero es que además la investigación lo que dice es que entre los 18 y los 24 meses, para que después nadie diga que la educación infantil no es importante, entre los 18 y los 24 meses la investigación avala que la calidad de esos turnos conversacionales son predictores a los 10 años del coeficiente de inteligencia, la comprensión verbal y el vocabulario receptivo y expositivo. Es decir, que cuando entran en la escuela ya vienen con un déficit espectacular a nivel de vocabulario, imprescindible para la comprensión. ¿Qué estamos haciendo en la escuela? Es el planteamiento para el equipo docente. ¿Qué estamos haciendo en la escuela para mejorar los niveles de vocabulario? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo evaluamos? No entro aquí en la parte de vocabulario porque me llevaría un poquito más de tiempo. Hay estrategias chulísimas para mejorar los niveles de vocabulario desde infantil. Porque el efecto Mateo nos indica que el lector con dificultades Bueno, efecto Mateo es los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres, pero en nivel de lectura. Los pobres serán más pobres, los ricos serán más ricos también, incrementándose la brecha entre niños, ¿vale? Bien, aquí está avalado por bastantes investigaciones el dominio del vocabulario en educación infantil y primer ciclo, hay una ahí. La educación primaria es un predictor de la comprensión lectora en secundaria y bachillerato. Que se lo digan a las maestras y los pocos maestros que hay de infantil. Ves el niño con 5 años y lo estás viendo en la secundaria.
Bien, respecto de la comprensión, el compañero antes ha hablado sobre la posibilidad de utilizar pruebas externas liberadas para evaluar la comprensión. Nosotros este año las hemos introducido ya. Las de Pearls, que cuando efectivamente vieron el texto dijeron, uy, 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 qué largo, ¿habrá que acortarlo? Digo, no, no hay que cortarlo, hay que llegar ahí, no hay que cortarlo. Las hemos introducido porque además nos permite obtener datos muy interesantes para diferenciar por procesos cognitivos. Nos hemos montado nuestra hojita de cálculo, si alguien la quiere, basta que me escriba o escriba a Ana y le envío nuestra hojita de cálculo. Bueno, es una hoja de cálculo bastante normal. Están las preguntas, como Pearls te lo da todo, te da el texto, te da las respuestas e incluso te da la diferencia de cada pregunta a nivel internacional y nacional, que está muy bien. Tenemos curiosidad por saber si están, bueno, pues a qué nivel están, ¿no? ¿Es para esto poner una nota? No, no es para poner notas, es para tomar decisiones. Bien, paso a la tercera parte. ¿Cómo voy de tiempo? Voy bien. Un cuarto de hora tengo. Y después un poquito de debate. Vale, perfecto, pues un cuartito de hora. Voy al tema del indicador y el tema de la transición primaria y secundaria y os explicaré un ejemplo mío por si a alguien le puede interesar. Es posible que alguno de vosotros ya lo hagáis o lo hagáis mejor. Por tanto, os agradeceré, por favor, que me deis consejos también. ¿Cómo elaboramos un indicador? Tratamos los datos y asesoramos en la intervención. Bien. Esto, bueno, antes de poner esto. Transición primaria y secundaria. Yo no sé vosotros, pero yo ya llevaba 3-4 años que los equipos, los tutores de sexto y los jefes de departamento del instituto se reunían, tomaban decisiones y todo esto. Pero claro, toman decisiones y todo esto, acuerdos metodológicos, de evaluación, sí, hace muchos años que lo hacemos, perfecto, perfecto. Pero ¿tenemos datos de si está funcionando o no? Entonces se me ocurrió, juntamente con los directores, ya habíamos implementado muchas pruebas, y van locos buscando datos, porque esto es lo que pasa después, se vuelven peor que tú. Van locos buscando datos. Bien. Dijimos, bueno, vamos a ver, pasan a secundaria, cogeremos las notas de matemáticas y lenguas de la primera evaluación y las compararemos con las notas de matemáticas y lenguas de la evaluación ordinaria, ahora se llama final, la evaluación final de primaria. Muy bien. Me decían que funcionaba muy bien, pero aquí está el primer año. El 45% se daba una castaña cuando llegaba al instituto, en el primer trimestre. Ninguno mejoraba. En el 19-20, esto ya son datos de hace, ya podemos ver tendencias. Ninguno mejoraba. Se empiezan a tomar decisiones, hay mejoras. Veis en el 22-23 un corte, y es que nuestra Consejería de Educación decidió poner un semáforo en vez de datos. Y entonces perdimos todos los datos, evaluamos con un semáforo, verde, rojo, amarillo. Bien, por eso no tenemos datos. Y hemos visto cómo en el 23-24 ya teníamos, esos son solamente 3 alumnos que habían disminuido significativamente el rendimiento, y hemos visto que ha repuntado. Ya lo hemos analizado, porque si no vamos viendo qué va pasando, no podemos analizar. Bueno, lo que ha pasado es muy claro. El proceso de estabilización ha hecho muchos cambios en el centro y aquí no ha habido ningún traspaso de información. Hemos repuntado. Nos hemos olvidado de lo que habíamos decidido. Bien. Claro, el indicador, cuando se establece un indicador, por ejemplo, transición primaria y secundaria, hay que tener en cuenta 4 cosas. Y esto es lo que, por ejemplo, el centro se puede ir haciendo su propio catálogo de indicadores. Indicador. Pues queremos saber el porcentaje de alumnos que disminuyen significativamente su rendimiento en la transición primaria y secundaria en matemáticas y lenguas. ¿Cómo lo definimos? Pues esto es una inventada nuestra. Porcentaje de alumnos cuya diferencia entre la suma de las calificaciones de esas áreas, que nosotros tenemos catalán también, respecto del sexto de primaria es mayor de 6 puntos, el sumatorio. Bueno,
Decidimos esto como podíamos haber decidido otra cosa. ¿Cómo lo calculamos y de dónde sacamos los datos y cuándo? Bien, antes he hablado de la ventana. Esta es la hoja de cálculo, porque aquí, detrás de cada dato, hay un niño o una niña. También son nombres inventados. En azul, esto es una hoja de cálculo, captura de pantalla que he hecho. En azul, el CEIP. En amarillo, el IES. Castellano, catalán, inglés y matemáticas. La comparativa. Castellano, notas en el colegio. En amarillo, la siguiente, en la segunda columna, notas en la primera evaluación. Como vemos, esos chavales fueron los que se pegaron la castaña. Los hemos identificado, ¿eh? Pero no se pegaron la castaña por todos lados, porque, si os fijáis, en matemáticas no hubo problemas. El problema está en las lenguas. Estamos identificando cosas. Este no. Este es en matemáticas, Raúl. También en lenguas. El problema es por los dos lados. ¿De forma que? De esta manera, ¿qué hace el centro? Yo le hago la hoja de cálculo al equipo directivo del instituto. Se lo doy, porque ya tienen bastante trabajo con sus de esto, ¿eh? Yo les preparo la hoja de cálculo identificándole los chavales. ¿Qué hace el equipo directivo? Conjuntamente con el orientador, ya toma decisiones específicas de cada uno de los niños que está en rojo en relación con las áreas en concreto. Si hay que entrevistar a padres de el profesor de matemáticas o la profesora de matemáticas, con cuestiones concretas. Y después es a partir de estos datos que reunimos los equipos docentes de colegio e instituto. ¿Para qué? Para ver cómo estamos evaluando, qué ha pasado, porque si son muchos los que hay mucha diferencia, es porque alguna cosa no estamos haciendo bien. Esto es el pasado curso, que ya tenemos mucho verde y solamente tuvimos que Lucía, Gaia y otro niño, son nombres inventados, Lucía, Gaia y otro niño, que tuvimos que hacer actuaciones. Si no se hacen las actuaciones al principio, en primero de primaria, después la cosa se desborda. Acaban muchos de ellos repiten curso. La tasa de repetición en mi instituto el indicador es porcentaje de alumnos que promocionan por méritos propios, no por imperativo legal, de los repetidores. Primero de eso, 0. Es más, empeoran sus calificaciones. Por tanto, la repetición con esos niños no está funcionando. Hay que tomar otro tipo de decisiones. Decidimos evaluar la comprensión lectora porque sabemos que si comprenden lo que leen, aprenden más en todas las áreas, en todas las materias. Lo hicimos en el instituto. Estos son los resultados del instituto. En azul, la excelencia. No la busquéis porque no está. No hay azul. Tendría que estar aquí abajo el azul. Verde, amarillo, pues verde notable, amarillo, pues instruccional. Es decir, lo básico, el nivel 2 y 3 de PISA. En rojo, en naranja la cosa no va bien, en gris es que no saben leer. Menos de un 50% entraba en el año que lo evaluamos con esos niveles de comprensión lectora. ¿Cómo queremos que tengan éxito en el instituto? Empezamos a hacer actuaciones. Curso siguiente, un poquito de azul. Brotes verdes, decía no sé qué ministra. Un poquito de azul. Fijaros la diferencia de actuar a no actuar. Primera, la promoción, de 21 a 22, pasa a 22-23 tomando decisiones, grupos flexibles en lenguas para trabajar el déficit y en matemáticas para trabajar el déficit de elementos básicos, una serie de cuestiones que no me enredaré. Pues sí, se mejora, poder se puede. Esto cuando lo presentas en un claustro es eficacia colectiva del profesorado, primer factor de calidad, ¿no? Sin evaluar
Es decir, sin saber qué estaba pasando, esto era una promoción perdida. Esto es el curso pasado. Fijaos, de primaria ya entra el 75% y hay ya niveles de excelencia. Sí que se pueden hacer muchas cosas, porque cuando se hacen, después hay efectos. Y bueno, con esto voy a acabar ya. Bueno, nos preocupa esta cuestión. Aún tenemos bastantes chavales que nos llegan con niveles de comprensión lectora bajos. Esto lo voy a pasar en la parte de escritura. Solamente poneros aquí los resultados de evaluación externa. ¿Para qué sirven las evaluaciones externas? Pues para ver y contrastar si nuestras evaluaciones internas van en relación con lo que una evaluación externa nos puede decir. La evaluación externa no es el sumum, no, simplemente es un elemento más a valorar. Este centro, en competencia matemática, en el año 16-17 tenía una evaluación diagnóstica donde la columna estaba al revés. La columna estaba al revés. Es un centro cuya puntuación esperada, esto está en catalán porque lo he capturado directamente, la puntuación esperada es 493. 562, solo por tomar decisiones. No he entrado en matemáticas hoy, porque aquí hay muchas decisiones tomadas, empezamos con matemáticas nosotros. Decisiones tomadas, competencia matemática, que de poco se salen del esto. Esto anima al profesorado que no veas. En catalán y en castellano tenemos aquí un margen de mejora, aún mejor. Y simplemente cierro y así pasamos a las preguntas. La idea que quiero trasladar es que si observamos cuáles son los elementos básicos del aprendizaje, ponemos el acento en la importancia del conocimiento y la cultura y tratamos de ayudar a los centros para diagnosticar los problemas y prevenir dificultades, se pueden lograr cambios relevantes en un centro. No siempre será posible por la relación que podamos mantener con el centro, no lo sé. Yo, por suerte, siempre he tenido suerte con ese aspecto. Pero podemos hacer mucho y os animo a ello. Bueno, muchas gracias por vuestra atención escasa, porque actualmente estamos viviendo en un momento de atención escasa y vosotros me habéis prestado muchísima atención, es un regalo, o sea que muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Has puesto la guinda y la idea fundamental de que el vocabulario es importantísimo, el aprendizaje del vocabulario es importantísimo en esta tarea y la apuesta decidida por intentar cambiar y mejorar nuestros sistemas en lo que podamos y en lo que se pueda hacer. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación, turno de palabra. Agradecer. Pues sí, ¿alguna pregunta?
tema que creo que es fundamental en estos aspectos de la lectura. Entonces, un poco conocer si en vuestra comunidad pues lo trabajáis o cómo tenéis pensado tratar este tema para fomentarlo, sobre todo en zonas desfavorecidas. Gracias. Muchas gracias. Si los inspectores pudiéramos hacer decretos de currículum, igual otro gallo cantaría, no lo sé. Pero son los los políticos los que toman decisiones a veces no siempre acertadas en relación con el aprendizaje y la elaboración de currículums. Es cierto que en nuestra comunidad, bueno, se han visto nuestros datos, bueno, necesitamos aquí hacer alguna cosa, porque es que la cosa no va bien. Ahora se implantan nuevos decretos de currículum que sí que han tenido en cuenta la importancia de los prerequisitos en infantil. Aparecen todos, la memoria auditiva, la discriminación auditiva, los diferentes niveles de conciencia fonológica, es decir, aparecen muchos elementos que ya vienen por currículum que deben de ser desarrollados. Entonces, esto es un elemento importante, porque hasta ahora dependía del centro hacer o no hacer el trabajo de prerequisitos de lectura y escritura y de matemáticas. Entonces, esto es un paso más. En relación a la obligatoriedad, bueno, no forma parte de la educación básica y por tanto no es obligatoria, pero bueno, esto es legislación estatal. Es cierto que la etapa 03 sí que es ahora gratuita, se ha extendido bastante, que creo que es una buena cosa, aunque para los inspectores nos ha incrementado el trabajo de forma bastante importante. El sindicato tendremos que hacer algo con esto. Sí, porque nos ha incrementado bastante porque se han ampliado muchísimo la oferta de educación 03. Gracias por la pregunta. Sí. ¿Dónde? Sí. Hola. Miguel Ángel, enhorabuena lo primero, no tanto por la ponencia que ha sido estupenda, sino por la iniciativa que estás llevando allí con tu centro, que nos ha encantado. Dos preguntillas, una cuestión de la inspección y otra del fondo de la ponencia. Desde la inspección de Mallorca, ¿tenéis incluido en vuestros planes este tipo de actuaciones o lo hacéis un poco sectorialmente? Y la segunda, sobre el fondo, no sé si tú estás en el programa nacional de los programas de cooperación territorial, que hay uno de lectura a nivel nacional y estamos tratando durante todo este año estos temas. Y bueno, pues una cuestión ya más de método y tú has planteado aquí desde infantil y ahora además lo has corroborado en la normativa vuestra, de empezar desde infantil con la conciencia fonológica y luego la descodificación hasta los terceros más o menos. La pregunta es, trabajando partiendo de la importancia que le has dado al vocabulario y a la comprensión, que en último lugar, como es lógico, ¿no? Tú le has dado tú y todo. Entonces, ese trabajo durante esos 6 años de infantil hasta tercero de primaria, trabajando con grafemas, con sílabas solamente, y luego descodificación, ¿cómo piensas que ayuda a esa parte de comprensión cuando ni el grafema tiene significado, ni la sílaba tiene significado y la descodificación sabemos que en las primeras etapas no están comprendiendo, pues tú mismo lo has dicho. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, muy interesantes las dos. Respecto del programa, es demasiado genérico lo que pone el programa. La propuesta es ser un poquito más específico en el programa para hacer actuaciones más concretas en relación con elementos de lectura y también de escritura y de matemáticas. Es decir, que son propuestas que aún no se han visto reflejadas en el programa. Yo espero que el año que viene sí. Espero que sí. Porque esto ayudaría, uno, a hacer formación interna nuestra, porque antes de hacer una actuación en matemáticas, por ejemplo, pues necesitamos cierta formación. Bueno, pues vamos a ver esta formación, vamos a articular también instrumentos que sean eficaces, vamos a poder presentar a los centros pruebas que sabemos que están validadas y que funcionan, vamos a poder
bueno, vamos a poder montar todo un repertorio de recursos del inspector para que cuando voy al centro pueda ofrecerlos conjuntamente con esa sensibilización. Que no tengamos que ir o dejar a los centros, mejor dicho, que sean ellos los que investiguen porque es que no dan abasto. No dan abasto. Nosotros se lo tenemos que ofrecer de una forma más clara y pautada. Esto por un lado. Espero que esté. A ver si el año que viene está. Respecto a la segunda pregunta, claro, todo lo que he explicado está respecto a la importancia de esa segmentación fonémica que es tan importante para la lectura como para la escritura también. Está muy reconocido por la investigación. De hecho, la neurociencia tan en boga actualmente, os invito a leer el libro de Stanislas Dehaene, que es un neurocientífico, que lo que viene es a avalar todo lo que sabemos respecto de la psicología cognitiva sobre cómo aprendemos el proceso de aprendizaje de la lectura. Realmente la lectura, con el modelo simple de lectura, sabemos que la lectura tiene dos componentes. El de habilidad, que no nos fijamos porque lo tenemos automatizado nosotros, pero automatizarlo es duro, y todo lo que es la comprensión del lenguaje. Claro, esos dos elementos, mira, os podría haber traído lo que tenemos en uno de los centros. En uno de los centros tenemos como una especie de tenderete y tenemos un tenderete tal cual, Es que en primaria son muy creativos, no sé. Tenemos un tenderete que hay 2 cuerdas. Realmente hay 4. 2 cuerdas, pero de lectura 2 cuerdas. Una relacionada con la habilidad, el proceso de descodificación, y otra con la comprensión del lenguaje. Y en cada curso tenemos colgado los elementos imprescindibles a trabajar de cada una de las dos. La comprensión del lenguaje también empieza en infantil a través del desarrollo del lenguaje verbal. A través del desarrollo del lenguaje verbal, porque fomentando el desarrollo del lenguaje verbal, lo que conseguiremos es que adquieran el vocabulario suficiente para cuando tengan automatizada la descodificación puedan comprender lo que leen. Y eso se trabaja desde que entran por la escuela. Y bueno, un poquito, no sé si te he respondido, me he ido un poquito por pero muchas gracias por la pregunta, muy interesante. ¿Más dudas o comentarios que queréis hacer? O discrepancias, que también puede haber, y son ricas. No. Antes, bueno, el compañero ha hablado sobre el tema de la atención. Yo sí que quería decir una cuestión. Es evidente la disminución de la atención. O sea, tenemos un déficit atencional importante. Y la atención es la puerta del aprendizaje. Sin atención no podemos aprender. Por tanto, si hay déficit de atención, también hay déficit de aprendizaje. Y es un aspecto que creo que tanto la lectura como la escritura en papel ayuda de una forma bastante importante. Matizo lo del papel porque no es lo mismo leer en papel que leer en digital. Necesitaba decirlo. Esto también nos da para una ponencia enterita. Enterita. Los niveles de lectura profunda necesarias para poder localizar rápidamente información en una pantalla deben estar adquiridos. Sin lectura profunda, la lectura superficial no es posible. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias por la atención y muchas gracias, Miguel. Pues como no puede ser de otra forma, unos recuerdos de nuestra tierra. Ya sabes que somos muy prolíficos en aceite, pues nada, para que te lleve muy buen aceite de aquí. Muchas gracias. Venga, gracias a ti.